están todos los barcos abarroados porque los ponen de proa a la corriente, para que, como la corriente siempre es descendiente, para que vaya mejor para los barcos, y para bajar a tierra, pues entonces hemos de ir saltando. Entonces ahora me voy a conectar la manguera, ¿Sí? a la torreta, y cuando salte ya aprovecharé para conectar la manguera y abrir el agua. Claro, sí que ets organitzada. Nunca sabemos cuándo volveremos a estar amarrados a un muelle. Y antes de soltar amarras, son muchos los preparativos que hay que hacer. Como veis, Noemí aprovecha el agua abundante que supone disponer de una manguera conectada a la red para hacer una limpieza a fondo del My Life. Pero también hay que reponer agua embotellada, cervezas, alimentos frescos y otros no perecederos que almacenamos para cuando no haya tiendas cerca. Siempre surge alguna reparación a hacer o piezas a comprar aprovechando que estamos cerca de una ciudad. Y finalmente, hay que llenar los tanques de diésel. Todo esto con el objetivo de ser totalmente independientes el mayor tiempo posible y así poder afrontar los días de navegación en alta mar que nos esperan, de poder fondear en sitios remotos y solitarios para vivir nuevas emociones. Hace un mes entramos en el río Tíber con la ilusión de descubrir Roma y sin poder ni imaginar todo lo que íbamos a vivir junto a nuestros amigos Amaya y Flavio. Entrar en un río con un velero siempre despierta una cierta inquietud, ya que el calado de las desembocaduras suele ser reducido y cambiante. En el Mediterráneo no estamos acostumbrados a fuertes corrientes, y maniobrar con la corriente propia de un río es otro reto que no habíamos hecho nunca. Afortunadamente, todo salió bien, y teníamos por delante unos días apasionantes para dejar el My Life bien amarrado y dedicarnos a visitar Roma. Hemos querido visitar Roma en la temporada alta de verano, donde todo el mundo deja las ciudades para ir a las playas. Así pues, hemos podido descubrir una Roma más pausada y tranquila, sin el bullicio propio de esta ciudad. Bueno chicos, ya estamos amarrados aquí en el río Tíber. Carai, quin lloc més xulo que estàs, oi? Sí, qué maco que existe. Esa que cañalía ya. A veure, com ho fa això? Com ho fa? Soltar amarras y partir no solo significa dejar el muelle, es dejar atrás lo vivido, dejar las comodidades y seguridad que la vida en tierra nos ofrece para adentrarnos en lo desconocido y ponernos en manos de la naturaleza. El My Life está listo, el parte meteorológico es bueno y mañana dejaremos este simple muelle de madera al que hemos estado amarrados el último mes para bajar por el río Tíber y volver a mar abierto. Bueno chicos, muchas veces hay cosas en las que nadie piensa cuando ve nuestros vídeos. Todo esto es posible también por decisiones prácticas que hemos de tomar para estar seguros en el mar y viajando y llevando este tipo de vida que nosotros llevamos. Sí, claro, no todo es tomar el sol, nadar y dar, porque a veces ocurren imprevistos y tener un buen seguro de viaje pues es algo importante, ¿no? Por eso queremos hablaros de Nomad Insurance Complete de Safety Wing. Es un seguro internacional de viaje y salud pensado para personas que viajan mucho, que están siempre en movimiento y no tienen una base fija. Están siempre, como nosotros en nuestro caso, en el barco y nos vamos moviendo. Bueno, hay tres cosas básicamente que nos gustan mucho de este seguro. Incluye pues una atención médica en caso de emergencias, en caso de robo del pasaporte, por ejemplo, cancelación de un vuelo. Es un seguro que está pensado para las personas que viajan constantemente, independientemente si los viajes son de largo plazo o corto plazo. Este seguro cubre hasta 175 países, incluyendo el país de residencia.
Y esto te cubre médicos, hospitales, emergencias, entonces estás súper tranquilo. Sí, aparte puedes ir tanto a un hospital privado como a un hospital público. Y bueno, Noemí, que no sé, en algún vídeo lo habéis visto, tiene tendencia a veces a necesitar alguna atención médica, ¿eh? Sobre todo en verano, no sé por qué. Así que si queréis saber más, a ver si encaja en vuestra forma de vivir y de viajar, tenéis el enlace en la descripción y aquí en la pantalla podéis escanearos el código QR que aparecerá. Bueno chicos, pues nada, seguiremos disfrutando del mar y nuestras aventuras. Bueno chicos, seguimos navegando, buscando estos sitios fantásticos y maravillosos y solitarios que tanto nos gustan. Hombre, ¿qué tal? Hola chicos, pues mira, de travesía hacia las Islas Égades de Sicilia. ¿Ah, sí? Sí, y aquí estamos. De momento llevamos todo el día navegando, nos espera esta noche y el día de mañana. Estamos solitos, ¿eh, Josep, aquí? Oh. Los rayos de sol de la primavera. Bueno, esta isla de Favignana estuvimos hace muchísimos años, con nuestro primer barco. Y bueno, y ahora volvemos a visitarla con este barco, el My Life, y tenemos muchas ganas de volver. ¿Qué? ¿No ya no? ¿Bien? No, marchan. Ahora nos han venido a visitar un par o tres de delfines, pero ya se han ido. Bueno chicos, ya veis, otro atardecer en el mar. ¡Qué maravilla! Navegando hacia la isla de Sicilia. Nos espera una noche aquí de guardia, vigilando. Ahora el viento ha caído, ya hemos quitado las velas, que hemos ido todo el día a vela. Y ahora motor, se espera que durante la noche no haya viento. Ya está empezando a amanecer. Ha sido una noche tranquila, como siempre nos hemos repartido la guardia con Noemí. Ya estamos viendo desde aquí Sicilia, las Islas Égades. Bueno, hemos tenido un percance esta noche porque resulta que nos hemos dado cuenta que la luz verde de navegación no funcionaba y hemos improvisado una solución de emergencia que creo que funciona muy bien. Tenemos unas lámparas aquí que tienen opción de ponerle varios colores y fijaos, le hemos puesto la luz verde y la hemos puesto aquí atada. ¿La veis aquí? Y bueno, pues ha hecho la función de luz de navegación verde. Cosas que pueden ocurrir. Bueno, Noemí supongo que se irá durmiendo. El mar nos ha dado tanto. Amaneceres inolvidables, noches estrelladas y la soledad y distancia necesaria para hacernos reflexionar sobre lo ya vivido y soñar en lo que el mar todavía nos regalará en forma de nuevas emociones. El mar. Sin el mar no habríamos conocido a Flavio y a Maya y no habríamos visitado Roma de su mano y no nos habríamos enamorado de esta preciosa ciudad que a pesar de la distancia que ahora nos separa de ella, todavía perdura en nuestra memoria. En nuestra ruta por Roma estamos paseando aquí al lado del Coliseo, que nunca te cansarías de verlo porque es una auténtica preciosidad.
es inmenso, es de una magnitud enorme. Es maravilloso, ¿eh? Una preciosidad. Guay, ¿eh? Bueno, estamos haciendo una ruta por Roma en coche. Coche. Otra vez. Con nuestro guío Flavio, justo que vamos a entrar en coche por una de estas arcos del Coliseo. Bueno, vamos a ver, ahora estamos en la Piazza Farnese y vamos a ver estos alrededores del río Tevere también. Vado a Roma, vieni con me a Roma, come lo descrivi una parola, anzi è veloce, perfetto per me. Vieni, venga, vengono con me. Vado a... Otra iglesita pequeña. Tienen casi 1000 hoy. Sí, sí, hay más de 900 en Roma, pues claro. Pero esta es muy curiosa aquí. Sí. En este rinconcito que casi no cabe. Oh, vamos a entrar a este parquecito a ver a qué probamos. Oh, agüita. Y ahora me voy a la otra fuente que voy a beber agua. Què fas tant? Que t'estàs banyant aquí al carrer, ara? No os podéis imaginar los grados que estamos aquí. Què? Quina font més maca, eh? Estamos en Villa Borghese. Ah, va bien que lo digas, Amaya. Villa Borghese. Estamos en el parque de Villa Borghese y es una maravilla. El lago y mirar, qué luz más bonita hay aquí. Caray, eso sembla lo que el viento se llevó, ¿eh? A Dios pongo por testigo ¿Qué dios? que nunca más volveré a pasar hambre. Con este cielo